Hola, bienvenidos nuevamente a Bruce Daniel Celestial, tu canal que te dice las cosas como realmente son. Y hoy voy a hablar sobre el por qué no deberíamos estarle diciendo a las personas en la calle o tantas gente que entre comillas evangelizan, le dicen a la gente que prácticamente está en el mundo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y hoy voy a hablar en este canal por qué nosotros no deberíamos estarle diciendo a la gente Dios te ama. Cuáles son las razones por las cuales no deberíamos estarle diciendo a la gente Dios te ama. Y lo primero que vamos a comenzar a hablar es sobre lo que las escrituras enseñan al respecto. Y hay que recordar que hay varios pasajes bíblicos donde se menciona que Jesucristo, el gran Hijo de Dios, el Señor de señores, Él a pesar de que mucha gente estaba, como quien dice, maravillada con su obra, Él estaba exclusivamente con algunos pocos que llamaba discípulos, ¿me entiendes? Y Él, sus mensajes muchas veces los decía en parábolas y decía que a sus discípulos se les revelaba lo que querían decir sus parábolas, pero a otras personas no, porque por más que ellos miren, no entendían, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona empieza un camino espiritual y un camino a querer conocer las verdades que el Todopoderoso ha querido manifestar, esa persona empieza a conocer y a saber de secretos, a secretos celestiales, y empieza a darse cuenta de que vivió una etapa en la cual estaba completamente engañado, porque estaba, como dijimos en el video anterior, estaba sin instrucción, estaba la persona errando en el blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona que está errando en el blanco, una persona que está en el mundo, una persona que está robando, que está mintiendo, que tiene rencor, que hace brujería, que trabaja con el espiritismo y todas estas cosas, usted viene como creyente a decirle que Dios la ama, entonces muy fácilmente la persona puede decir, bueno, pero si yo hago todas estas cosas erradas y Dios me ama, no hay problema que yo siga haciendo esto. Entonces prácticamente usted se está adquiriendo una culpabilidad de decirle a una persona que está haciendo las cosas erradas de que Dios la ama. Dios la ama, o sea, no importa, sigue robando, Dios te ama, sigue matando, Dios te ama, sigue mintiendo, Dios te ama, sigue teniendo rencor, Dios te ama, sigue desobedeciendo a tus padres, Dios te ama. Entonces la persona, conforme a ese Dios te ama, ¿entiendes?, sigue haciendo lo errado, cuando en la Biblia incluso a las personas que dicen creyentes en Dios, Dios le dice cosas como esta. Por ejemplo, lo que está en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 46. Le dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces, ¿cuántas personas dicen ser creyentes, dicen creer en Dios, dicen asistir a una iglesia toda la semana, pero no hacen lo que dice el Señor? Y entonces, conforme a eso, van por ahí diciéndole a la gente, Dios te ama. Cuando la vida con Dios, no lo dice Bruce Daniel Celestial, no lo dice yo, no lo digo yo, lo dice las Escrituras Sagradas. La vida con Dios, si usted se pone a resumir todas las Sagradas Escrituras, y todas las Sagradas Escrituras tienen un factor común que se llama obediencia.
obediencia. ¿Me entienden? Sin obediencia, hermanos, realmente sin obediencia no hay chance, como diríamos en Venezuela. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fiel a Jesús, es decir, a Cristo. ¿Me entiendes? Entonces una persona dice tener fe. Dice, no, dígame, yo he conocido personas cristianas evangélicas que dicen, no, pero es que si nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ahorita ya no es necesario cumplir leyes ni mandamientos, sino estamos en el tiempo de la gracia. Imagínense, estos están más engañados que mismas personas que están en el mundo, que andan sin instrucciones. ¿Por qué engañados? Porque precisamente porque creemos, obedecemos, ¿me entienden? Eso es una unión que no se puede separar, ¿me entiende? Porque cuando usted cree, obedece. Imagínese que a usted le diga, mire, no vaya por este camino, porque en ese camino hay un león suelto y te puede devorar. Y si usted cree realmente, usted no va por ese camino. ¿O será que usted va a decir, no, yo voy por ese camino, no importa, si hay un león no importa, porque ahorita estamos en la gracia? Entonces Dios va, como estamos ahorita en la gracia, Dios va a espantar ese león y a mí no me va a pasar nada. Y a ver si usted va a reaccionar así. Lo más probable es que usted no. Si usted realmente cree, la única manera que usted se vaya por ahí, por el camino donde dice que tal león, es que usted no crea. Igual pasa con esto. La obediencia es la manera de que confirmemos la fe que tengamos, que la salvación viene por la fe, sí, pero confirmamos nuestra creencia con la obediencia. O sea, en otras palabras, si la fe es lo que nos hace, lo que nos justifica delante de Dios, esto que llamamos fe no es un simple acto de creer, de decir yo creo, sino nosotros obedecemos, abandonamos la mentira, abandonamos el robo, abandonamos la grosería, abandonamos todas las cosas erradas que podamos y tratamos de buscar un camino recto en nuestras vidas. Y cuando hacemos un cambio realmente en nuestras vidas es cuando confirmamos la fe que profesamos. Entonces, cuando nuestra vida, nuestras actitudes y nuestra forma de vivir muestra realmente lo que creemos, y por eso que la Biblia enfatiza exactamente en la obediencia. Fíjense, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen, o sea, pone las condiciones, si hacen lo que, no dice si ustedes dicen, no dice si hacen lo que yo les mando. Fíjense, en la epístola de Santiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esto, señores? Yo les voy a decir que este evangélico corriente y creyentes corrientes, cristianos corrientes que están por ahí, no sé si es que no leen las escrituras, lo que hacen es que ellos se amoldan a las enseñanzas que otros les enseñan. Entonces creen que decirle a la gente Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ellos están evangelizando. Al contrario, le hacen más bien un daño a la gente, le hacen un daño más bien, ¿me entiendes? Porque lo que hay es que decirle a la gente, amigo, usted está errado en su manera de dirigirse por el mundo. Dios quiere que conozcas sus mandamientos, que conozca más que mandamientos, sus instrucciones, y para que usted, haciendo las instrucciones de Dios, tenga una vida bendecida y asegure que usted
cuando le toque partir de este mundo, usted pueda ir a un mundo de paz, a lo que dice, a descansar en paz, como dirían cuando la persona se va de este mundo. Eso es lo que deberían decir, no decir, no, Dios te ama, no, pero que estás engañando a tu marido con otro hombre, no importa, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ve para la iglesia, que Dios te ama igual. Entonces, eso es peligroso, y en este video usted se está dando cuenta. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Aquí no dice, ¿quién es el que me ama? No, el que vive por la gracia, contando nada más en la gracia de que yo haga lo que haga yo lo amo. No dice eso, aquí dice, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, o sea, el que me obedece mis enseñanzas, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, si usted no estudia las Escrituras, si usted no estudia las instrucciones de Dios, si usted se mantiene sin ley, usted no cumple ni siquiera los 10 mandamientos, no cumple nada, ¿me entiende? Con respecto al sábado, del día de reposo, eso es un tema de otro video también importante, que hay mucha gente que se confunde con lo que le llaman el día de reposo. Pero todas estas cosas básicas, por lo menos que hablan los 10 mandamientos, que no debes tener otro Dios, ni estarte inclinando ante esculturas, ni nada que refleje cosas de arriba, ser una persona que honre a su padre, a su madre, ser una persona que no mienta, que no robe, que no adultere, que no esté deseando las cosas del prójimo. Todas estas cosas son cosas básicas que una persona que diga creer en Dios y esté buscando la vida eterna debería realizar como algo natural en sí, para poder mostrar, como dice la Escritura, de que ella realmente tiene fe en lo que cree. Fíjense que les voy a contar una historia tremenda. Fíjense que aquí dice, leímos que en el primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre anda buscando a quien devorar. Le voy a contar una historia en la Biblia para que usted pueda pensar y confirme y se saque eso del Dios te ama. ¿Me entiendes? Sáquese eso, que Dios te ama aunque tú no obedezcas, o sáquese eso de la cabeza de una vez por todas. ¿Me entiendes? Fíjense, esto está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Dios envió un profeta desde Judá hasta Betel, porque Dios quería enviar un mensaje a un rey llamado Jeroboam, que estaba haciendo las cosas malas. Y el profeta, en nombre de Dios, fue y habló con ese rey, dándole una profecía. Entonces, este profeta fue y hizo el trabajo que iba a hacer, y cuando fue y le dijo al rey el mensaje que le iba a dar, el rey quiso mandarlo a apresar, pero cuando lo quiso mandar a apresar, el brazo le quedó tieso, y entonces el rey se dio cuenta que este profeta realmente venía de Dios, y rogó al profeta para que su salud fuese de vuelta, y el profeta oró a Dios y el brazo del rey sanó. O sea que estamos hablando de un hombre que estaba con Dios del modo correcto, pues, por cuanto oraba y Dios respondía al momento. Entonces, este rey, después que fue curado,
le ofreció comer y beber al profeta en su palacio, pero el profeta le contestó que ni aunque me des la mitad de tu palacio no iré, porque Dios me ordenó, o sea, Dios me dio una orden de que no puedo comer ni pan, ni beber agua, ni volver por el mismo camino. Dios le había dicho al profeta, cuando vayas, no comas pan, no bebas agua y no vuelvas por donde estás yendo, no vuelvas por el mismo camino. Lo cierto es que el profeta se fue. Por allá en Betel había otro profeta que ya era anciano en ese entonces y se enteró que este profeta se fue por un determinado camino y este profeta anciano se fue por ese camino buscando encontrar a ese profeta que había ido a hablar con el rey Jeroboam. Entonces él agarró y se lo consiguió sentado debajo de un árbol grande, está escrito en el versículo 14, y le preguntó, ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y el muchacho le contesta, sí, soy yo. El anciano le dijo, ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta le contestó, no puedo volver contigo ni a tu casa, tampoco puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. Pero el anciano le dijo, yo también soy profeta, y un ángel me dijo, me dio este mensaje de parte de Dios, que te llevara a ti a mi casa para que comieras y bebieras pan. Entonces, el profeta, el muchacho, no sabía en ese momento que el anciano estaba mintiendo. Entonces se fue con él y comió pan y bebió agua en su casa. ¿Me entiende? Entonces, cuando después de haber comido el banquete, el profeta, este anciano que también era profeta en Betel, le dijo, mira, Dios me está hablando ahorita y está diciendo que tú le has desobedecido sus órdenes, porque has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. Fíjense lo que ocurrió. Este hombre, profeta joven, era un hombre recto y por haber desobedecido en lo que Dios le había mandado, fíjense lo que acarrió en su vida. Y así pasa muchas veces. Personas que creemos que son de Dios, personas que creemos que son supuestamente de Dios, de la iglesia, obispos, supuestos pastores, te dicen, no, pero tú vas a cumplir la ley. Pero ¿para qué vas a cumplir leyes, instrucciones y mandamientos? Si eso no existe ya, ahorita estamos bajo la gracia. Ahorita estamos bajo la gracia. Están cumpliendo la función de este profeta que vino y le dijo al muchacho, no, pero si Dios me dijo que habló conmigo mediante un ángel y me dijo que no, que pudieras comer y beber. Cuando el muchacho debió haber dicho, oye, pero si Dios habla directamente conmigo, ¿por qué va este profeta a decir que Dios habló con él a decir que yo coma pan y agua? Si Dios me dijo claramente que yo no debía comer pan, ni debía beber agua, ni volver por el mismo camino en este lugar, porque ahora Dios va a cambiar de decisión. Y si cambiara de decisión, ¿por qué no me lo dice directamente a mí si Él habla conmigo directamente? ¿Por qué lo va a decir por medio de Él? Es lo que debió haber pensado el profeta, pero no pensó de esa manera, dejándonos esa enseñanza que a veces usted no puede creer en las personas que digan ser de Dios, pero no le enseñen a usted a obedecer las enseñanzas y las instrucciones de Dios. Cuando un profeta le diga, o una persona, o un supuesto hermano le diga que usted está solamente bajo la gracia y que no necesita cumplir ningún mandamiento de Dios, entonces, Señor, usted está siendo, ¿me entiende? Usted está siendo engañado nuevamente. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 24. El profeta, el muchacho joven, se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Un león lo atacó y lo mató.
Entonces fíjese lo que dice el versículo 26. Cuando el anciano escuchó todo esto, o sea, el otro profeta, dijo, ese fue el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara y éste lo despedazara y lo matara. ¿Me entiende? Entonces le pregunto yo a usted, si este hombre de Dios, que era un hombre de Dios, que hablaba con Dios, que Dios le daba un mensaje para enviarlo a los reyes, y Dios le dio una ordenanza, y Dios, que era un hombre recto, y Dios le dio una ordenanza, y por haber desobedecido la ordenanza que Dios les dio, Dios permitió que un león lo matara. ¿Qué se puede esperar de las personas que están alejadas totalmente del camino de la obediencia? Si este era obediente, era un hombre que hablaba, que escuchaba la voz de Dios directamente y desobedeció, le dieron un mandato y desobedeció y murió, ¿me entiendes? Murió porque un león lo mató. Dios permitió que el león lo matara. Entonces, ¿cómo usted va a decir? ¿Cómo va a decir cualquier evangélico? Dios te ama, haz lo que te dé la gana, pero Dios te ama. No, hermano, la vida con Dios es que trata de ser obediente. Por lo menos obedecer las cosas básicas que debemos obedecer como creyentes, como seres celestiales. Nuestra lengua tiene que ser una lengua que hablar verdades. ¿Me entiendes? Siempre al prójimo hablar verdades. No tomar lo que no nos pertenece. Tratar de tener una boca íntegra. De no estar profiriendo cosas indebidas. ¿Me entiendes? Tratar de mantener nuestra mente enfocada en las cosas que realmente nos van a traer alegría y felicidad. Guardar nuestros ojos de muchas cosas y nuestros oídos de muchas cosas que no nos edifican. Ese es el camino celestial. Por eso lo digo en mi canal. Desde que abrí este canal lo digo, que esto no es un camino para todo el mundo. Incluso cuando yo les predico, por decirlo de un modo a ustedes, al mismo tiempo me predico a mí mismo. Porque tengo que estar pendiente. Por eso es que dice lo que hablamos ahorita, sé sobrio. O sea, estar pendiente de una persona que es sobria, es una persona que está alerta, pendiente, atento a todo. Sé sobrio porque hay un enemigo que está como este león de la historia, rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que estar sobrio? Y de eso se trata. Así que si usted es una persona que realmente quiere servir a Dios, déjese de estarle diciendo a la gente, Dios te ama. Dios te ama. No hay que decir a la gente, mira, hay que obedecer las instrucciones de Dios. Hay que obedecer las instrucciones de Dios. Vamos a estudiar aquí entre los dos un rato la Biblia para que Dios nos enseña, que Dios nos transmite, qué mandamientos, qué instrucciones nos da para que aprendamos y las pongamos en práctica en nuestra vida. Y con eso vamos a confirmar la creencia que tenemos, mostrar la fe, que es la que nos justifica, porque no somos salvos porque seamos buenos, somos salvos por gracia de Dios. Pero ¿cómo buscamos esa gracia? Por la fe es la convicción de lo que creemos sin verlo. Entonces, como creemos que existe un Dios omnipotente, como creemos que existe un ser celestial y existe justicia divina, como lo creemos, entonces enmendamos nuestro camino y confirmamos nuestra creencia con nuestra obediencia a las instrucciones que Dios nos da. Y no estamos siempre pendientes de lo que otros, aunque se digan hermanos, si ellos no quieren cumplir la ley, ese es el problema de ellos. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas correctamente, porque tenemos una recompensa, ¿me entiendes? Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando estaba en su último, ya en el lecho de muerte, dice, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Ahora me espera la corona de vida. ¿Me entiendes? Que la tendré yo y la tendrán todos aquellos que andan conforme a lo que el Señor ha enseñado. Entonces, este es el mensaje de hoy para todos ustedes. Un abrazo a todos y sigan en bendiciones, ya que, repito, este es el camino que nos lleva a la paz, a la tranquilidad y al saber que estamos en el camino correcto.